Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este sencillo tutorial donde les enseñaré una manera muy sencilla de elaborar un poderoso cronograma hecho exclusivamente en Excel. Lo ideal para todos los profesionales de proyectos que manejan software experto o que manejen Microsoft Project es poder elaborar estos cronogramas en dichos programas. Pero lo que quiero compartirles hoy es una manera de poder gestionar los proyectos y específicamente de poder planear el trabajo, poder elaborar un cronograma. Con lo que se tiene a la mano, recomiendo Microsoft Excel para esto. Bueno, entonces empezamos. En primer lugar, abrimos Microsoft Excel y creamos en una de sus hojas una tabla con los festivos del país. Debe ser en una hoja diferente a la hoja donde irá el cronograma. Ahora, en la siguiente hoja, elabore la tabla principal del cronograma, insertando las columnas número de actividad, duración en días hábiles y la columna responsable. Dele formato, bordes, color, y llene la tabla con nombres de actividad. Para el ejemplo aquí nos inventamos una actividad de la número 1 a la número 7, ingresamos duraciones en días hábiles y luego responsables o recurso humano encargado de ejecutar cada una de las actividades. Luego añadimos una columna a la derecha de la tabla que se llame precedencias, donde vamos a incluir el número de las actividades de las cuales dependen cada una de las actividades del cronograma. En este caso decimos que la actividad 2 depende de la actividad 1, escribiendo el número 1, o lo recomendable sería una fórmula citando el número de la actividad de la cual depende. Es recomendable hacerlo de esta forma por si después insertamos actividades adicionales dentro de la tabla no se vaya a perder esa referencia. Ahora insertamos dos columnas a la derecha de la columna duración, una para fecha de inicio y otra para fecha de fin de cada una de las actividades. Y en una celda arriba de la tabla de actividades ingresamos la fecha de inicio del proyecto y la asignamos como fecha inicial de la primera actividad. Luego ingresamos la función de la fecha de fin de la primera actividad. Para eso utilizamos la función dia.lab. Su primer argumento es la fecha inicial, en este caso la celda E5, luego la duración, que es de 5, 2 días menos 1, y luego hacemos referencia a la tabla de festivos, para que tenga en cuenta no solamente los días de fin de semana, sino los festivos. Como en este caso el resultado sale en formato decimal, lo que hacemos es copiar y pegar el formato, fecha desde otra celda que tenga ese mismo formato. Luego copiamos esa fórmula para el resto de actividades de la tabla. Luego para las fechas de inicio de todas las demás actividades insertamos una columna a la derecha de la tabla que se llama fecha fin de precedencias. Es una fecha que va a ser oculta, posteriormente la ocultamos, no es necesario que quede visible. En ella lo que vamos a hacer es insertar una fórmula para asignarle a cada precedencia la fecha final que le corresponde mediante la función consulta B o buscar B, depende de la versión de Excel que se tenga. Entonces ahí le vamos a decir que busque de la actividad que está a la izquierda, en este caso la 1, dentro de esa tabla el dato que está en la columna quinta, la número 5, es decir, la fecha fin, y que la traiga. Aquí nos la trae en formato decimal, lo que hacemos es pegándole el formato fecha. Copiamos de ahí hacia abajo la fórmula y para evitar esos mensajes de error que salen como no aplica, le insertamos una condición que diga que si en la columna H el dato no hay nada, entonces que no escriba nada. Efectivamente, al pegarla vemos que no coloca nada para que no genere errores. Y luego sí, en la columna fecha inicial
insertamos la fórmula de fecha de inicio, donde primero le decimos que si en la columna de precedencia no hay nada, no escriba nada, y si en caso contrario sí hay algo, mediante la función dialab que ya vimos anteriormente, entonces tome la fecha de fin de la actividad precedente, le añada un día hábil y tenga en cuenta los festivos, para que nos calcule y obtener de esta forma la fecha de inicio de esas actividades. Vemos que ya dentro de la tabla obtuvimos tanto la fecha de inicio de ese proyecto como la fecha fin. Y la fecha de inicio de hecho ya está arriba, pero vamos a insertar una fórmula para visualizar más fácilmente la fecha fin utilizando la función max de la columna F. Le damos color y de esa manera tenemos ya en la parte superior de la tabla tanto fecha de inicio como fecha fin. Ocultamos la columna de fechas de fin de las precedencias y le ponemos título a la tabla. Ahora procedemos a dibujar el gráfico de Gantt o de barras de este cronograma. Es supremamente sencillo. En primer lugar vamos a dibujar una tabla con columnas equivalentes a cada unidad de visualización del tiempo del Gantt, que para este caso van a ser semanas. En la primera celda incluimos la fecha de inicio y en las siguientes celdas una fórmula que le vaya sumando 7, es decir, 7 días que tiene cada semana. Mediante el formato de celdas le damos alineación girando a 90 grados para que se vea vertical. Ensanchamos la altura de la fila, le damos color y vamos a ingresar la fórmula de la primera celda de ese Gantt. Por favor pongan atención a la fórmula. Su objetivo es colocar un punto, inicialmente va a ser un punto, cuando se cumpla la condición de que la fecha de inicio de esa fila sea mayor o igual que la fecha de inicio de esa semana que aparece en el encabezado de la columna de la semana, pero que a la vez sea menor que la fecha de inicio de la siguiente semana, pero también en el caso que la fecha de inicio sea menor o igual que la fecha de inicio de esa semana, pero cuya fecha de finalización sea mayor o igual que esa misma fecha de inicio de semana. Yo sé que al principio puede ser un poco difícil de entender, pero inicialmente les recomiendo copiarla así, tal cual la ven en la pantalla, esa fórmula, y poco a poco la van entendiendo mejor y la van pudiendo modificar de acuerdo a su necesidad. Atención a los signos pesos. Después le dan Enter y copian la fórmula hacia la derecha y luego seleccionan toda la fila y la copian de arriba hacia abajo. Verán que como resultado las fórmulas colocan un punto en el Gantt en la semana donde está presente la actividad. Ahora seleccionamos todo el contenido del Gantt y entramos a la opción de formato condicional, seleccionamos la segunda opción y le decimos al formato condicional que la celda que sea igual a un punto le asigne un formato de color de fondo, preferiblemente de relleno. En este caso escogemos uno que tenga los bordes claros y el centro oscuro para que parezca una barra de colores. Y efectivamente vemos quedar las barras, solo que alcanzamos a ver el punto allí. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar nuevamente, cambiar el punto por un espacio. El objetivo inicial de haber ingresado ese punto era para poder visualizar que estaba funcionando bien antes de darle el formato condicional, pero como ya vemos que funciona bien la fórmula, entonces cambiamos el punto por espacio también en la fórmula. Copiamos la fórmula hacia la derecha y luego hacia abajo y vemos como ya las barras tienen un aspecto mejor sin ese puntico ahí en el centro. Hacemos unas pruebas, cambiamos las precedencias y vemos cómo las barras se van moviendo. Si necesitamos aumentar la cantidad de actividades, lo único que tenemos que hacer es copiar filas hacia abajo de la tabla, incluso para la columna oculta que teníamos de fecha fin precedencia, la desocultamos, copiamos las filas de ahí para abajo que necesitemos, volvemos a ocultar y vemos cómo también para el Gantt lo único que tenemos que hacer es copiar las columnas hacia la derecha y vemos cómo las fechas
aparecen en la medida que vayamos variando y aumentando el tiempo. Embellecemos, quitamos las líneas de división y vemos finalmente el resultado deseado. ¿Deseas saber más sobre cómo gestionar proyectos solo con Excel? Visite nuestra página y suscríbase a mi canal. Estamos para servirle.